Hola, yo soy el pastor Rodolfo Santana y te estoy dando la bienvenida a nuestra serie No te engañes. Hoy continuamos con nuestra serie No te engañes y hemos aprendido hasta aquí en ella que hay dos destinos finales para cada persona, según nos enseña la Biblia, que es la palabra de Dios. Dos destinos finales. Dos destinos posibles. O vamos a la presencia de Dios, a un lugar de felicidad y bendición eternas, o vamos al infierno, un lugar de tormento y dolor eternos. Vimos que es muy triste vivir y morir engañados, creyendo o imaginando que vamos a un lugar, cuando en realidad estamos yendo derechito al lugar contrario. Hemos visto también, y esta frase la hemos estado repitiendo, que no importa a dónde tú pienses que vas, sino a dónde vas realmente. La semana pasada estuvimos considerando el caso en la Biblia de las personas que escuchan de buena gana la palabra de Dios. Les gusta oír de la palabra de Dios, como el rey Herodes Antipas, que así lo hacía. Hasta el día que mató a Juan el Bautista en la cárcel, que era quien le predicaba la palabra de Dios. Hoy veremos otro ejemplo de personas que viven engañadas en sus pensamientos. Examínalo porque tal vez pueda parecerse a tu caso. Y es este: tal vez tú pides las oraciones de otros. Tal vez tú seas de los que cuando tiene un problema le pides a los hermanos que oren por ti en la iglesia, en el grupo pequeño o célula. Les dices: hermanos, por favor, necesito que oren por mí, tengo tal situación, o mi familia, pónganme en oración. Allí en el grupo donde comentan acerca de estas cosas para orar. Eso es bueno, eso es bueno. Pero nunca pienses que con eso ya resolviste tu destino eterno. Eso mismo hacía el faraón de Egipto en la época de Moisés. Ahora, yo sé que la mayoría de las personas allá afuera conocen la historia de Moisés y del pueblo de Israel en Egipto y del faraón, porque se han hecho novelas, series, películas, todo girando alrededor de Moisés, los 10 mandamientos, el pueblo de Israel en Egipto, las plagas, todo este asunto. La historia bíblica, que es la importante, no las películas, nos cuenta que por el pecado y obstinación de aquel rey del faraón, vinieron castigos sobre toda la tierra de Egipto, incluyéndolo a él y su familia. 10 plagas o castigos vinieron sobre Egipto, fueron terribles. Si quieres leer la historia completa, te invito, está allí en la Biblia, al principio de la Biblia. La Biblia comienza con el libro de Génesis, y cuando termina el libro de Génesis, en el capítulo 50, ahí mismo comienza entonces el libro del Éxodo. El libro del Éxodo, y ahí está la historia de Moisés, el pueblo de Israel en Egipto, las plagas, Faraón y toda aquella cosa. Empezando más o menos esta parte que estamos refiriéndonos en el capítulo 7. Es cuando comienzan estos encuentros de Moisés y su hermano con el faraón. Pero ahora no vamos a leer toda la historia. Solo leeremos pequeños fragmentos, especialmente aquellos en los que encontramos al faraón pidiéndole a Moisés y a su hermano que oren a Dios por él. Vamos a leer, por ejemplo, en el capítulo 8. Habían venido la plaga de la sangre en el río y en el agua de beber. Había venido entonces ahora después la plaga de las ranas. Ranas en todas partes. Ranas en todas las casas, en todas las habitaciones y en todas partes. Yo no voy a leer toda la descripción de las ranas y demás, pero dice el versículo 6, capítulo 8,
Entonces Aarón extendió su mano sobre las aguas de Egipto y subieron ranas que cubrieron la tierra de Egipto. Ahora mira la reacción del faraón. Versículo 8. Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo: orad a Jehová para que quite las ranas de mí y de mi pueblo, y dejaré ir a tu pueblo para que ofrezca sacrificios a Jehová. O sea, les pidió: oren por mí, oren por nosotros, que Dios quite todas estas ranas y yo los voy a dejar libres. ¿Ok? Eso fue lo que dijo el faraón. Vamos a pasar un poco después. Después de aquella plaga, vino otra plaga de piojos o cosas así. Vino una plaga de moscas o unos insectos de este tipo. Vino una plaga con una enfermedad que hizo morir casi todo el ganado. Vino una plaga de úlceras. Una plaga de granizo que acabó con las cosechas. Y después, en el capítulo 10, se habla de una plaga de langostas. Tenemos que tener en cuenta que cuando aquí se hable de langostas, no son los mariscos que nosotros conocemos, que aquí en el sur de la Florida hay muchos restaurantes de seafood o mariscos y la gente pide langostas y la cola de langostas y alimento muy gustado y costoso. No estamos hablando de ese animal. Cuando aquí habla de langostas se trata de unos insectos parecidos a los saltamontes, poco más grandes que los grillos, que en esas regiones del mundo, del Medio Oriente, a veces se reproducen como locos, formando unas nubes de insectos voladores que cubren enormes áreas. Dicen los que saben, los puedes buscar en la internet y puedes incluso ver videos de plagas de langostas hoy en día. Dicen los que han estado allí que cuando viene una nube de estos insectos, se oscurece la tierra porque no logras ver el sol. Ahora, cuando vuelan, dice, a grandes distancias, invadiendo los cultivos, y cuando ellos se asientan ahí en la tierra, se comen todo lo verde, vorazmente, las plantas, las hojas de los árboles, la hierba, todo lo verde, afectando así en gran manera la agricultura en la zona de que se trate. También debemos tener en cuenta que antes de la plaga de langostas, aquí en este caso, se nos dice que había venido ya una de granizo, que había dejado grandes daños en los cultivos de Egipto. Ahora vamos a leer el pasaje, un fragmento, capítulo 10, a partir del versículo 8, está este debate entre Faraón y Moisés. Faraón les dice: ok, pero ¿saben qué? Vamos a dejar que se vayan los hombres nada más. De los israelitas, solo los hombres. Aquí tienen que dejar las mujeres, los niños y los ancianos. Buscando seguramente garantizar que ellos tendrían que regresar. Pero Moisés le dice: no, vamos a ir todos. Y vamos allá, lejos de aquí, a adorar a nuestro Dios. Y entonces Faraón se enoja, los echó de su presencia, y entonces Dios anuncia la plaga de langostas. Y voy a leer ahora versículo 13. Extendió Moisés su vara sobre la tierra de Egipto. Estamos leyendo Éxodo capítulo 10, versículo 13. Y Jehová trajo un viento oriental sobre el país todo aquel día y toda aquella noche. Y al venir la mañana, el viento oriental trajo la langosta. Y subió la langosta sobre toda la tierra de Egipto, y se asentó en todo el país de Egipto en tan gran cantidad como no la hubo antes ni la habrá después. Y cubrió la faz de todo el país y oscureció la tierra, y consumió toda la hierba de la tierra y todo el fruto de los árboles que había dejado el granizo. No quedó cosa verde en árboles ni en hierba del campo en toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón se apresuró a llamar a Moisés y a Aarón y dijo: he pecado contra Jehová vuestro Dios y contra vosotros. Mas os ruego ahora que perdonéis mi pecado solamente esta vez, y que oréis a Jehová vuestro Dios, que quite de mí al menos esta plaga mortal. Así que en dos ocasiones diferentes encontramos al faraón pidiéndole a Moisés y a su hermano que oraran por él. No podemos olvidar cuál era la situación aquí. Dios le había estado pidiendo al faraón por medio de Moisés que dejara a su pueblo
en libertad. Los israelitas nacían, vivían y morían allí en Egipto como esclavos. Y Dios le estaba mandando decir por medio de Moisés que dejara ir a su pueblo libre. El faraón se negaba constantemente, una vez y otra vez, y diversas plagas y castigos venían, y el faraón seguía ahí con su corazón endurecido. No, no, no. Ahora vemos aquí en un par de casos que cuando faraón le tocó sufrir el grave efecto de la plaga, del castigo, lo vimos con las ranas y lo vimos aquí con las langostas, pedía inmediatamente a Moisés y a Aarón, por favor, oren por mí, oren por nosotros, oren por el país. Pídanle a Dios que nos perdone y que quite esta plaga, que quite este castigo. Hasta ahí parece todo muy bueno. Pero el problema está en qué pasaba cuando Moisés y su hermano oraban a Dios y Dios quitaba la plaga y se resolvía el problema. ¿Qué pasaba después? Vamos a volver atrás. El primer caso es de las ranas. Éxodo capítulo 8. Vamos a leer después del versículo 12. Dice, entonces salieron Moisés y Aarón de la presencia del faraón. Y clamó Moisés a Jehová tocante a las ranas que había mandado a faraón. E hizo Jehová conforme a la palabra de Moisés, y murieron las ranas de las casas, de los cortijos y de los campos. Se murieron las ranas, todas. Y dice después, pero viendo faraón que le habían dado reposo, endureció su corazón y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. Ya Dios había dicho que eso era lo que iba a pasar. Dios tuvo misericordia, escuchó la oración, quitó las ranas, y cuando faraón vio que el problema pasó, endureció su corazón y no los dejó ir. ¿Y qué pasó cuando el caso de las langostas? Por eso fue que tuvieron que venir más plagas. Después vino la de los piojos, las moscas, la muerte del ganado, las úlceras, el granizo y las langostas. En el caso de las langostas, igual el faraón le había pedido a Moisés que orara por él. Dice el versículo 18, y salió Moisés de delante de faraón y oró a Jehová. Entonces Jehová trajo un fortísimo viento occidental y quitó la langosta y la arrojó en el mar rojo. Ni una langosta quedó en todo el país de Egipto, pero Jehová endureció el corazón de faraón y no dejó ir a los hijos de Israel. Ya Dios lo había dicho, él va a seguir con su corazón endurecido y no los va a dejar ir. Así que vemos aquí a Dios contestando las oraciones en favor del faraón y de los egipcios. Dios no tenía que hacer esto. Dios no estaba obligado a hacer esto. De hecho, él mismo había puesto aquel castigo. Él no estaba obligado a quitarlo. Pero por misericordia con la gente, cuando le pedían que por favor eliminara aquello, él lo hacía. El problema está en cómo actuaba el faraón después de resuelto el problema. Volvía a endurecer su corazón y volvía a decir no. Esta historia nos está enseñando, detalles aparte, que no es suficiente que uno, cuando tiene problemas, le pida a otros, oren por mí. Eso no es que sea malo, pero no es suficiente. ¿Por qué? Primero déjeme decir que lo encontramos mucho en la práctica hoy. Tristemente hay personas hoy en día, muchos, como el faraón de la historia, cuando están enfermos, cuando están preocupados, cuando tienen algún problema personal o familiar, le piden a los cristianos que oren por ellos. Pero en cuanto se resuelve el problema, se olvidan de Dios. Eso lo hemos visto en tantas ocasiones. En diferentes partes del mundo, no es que sea en un solo lugar, no es un problema cultural, es un problema del ser humano, de la naturaleza humana. Tengo problemas, oren por mí, pídanle a Dios por mí que tenga misericordia. Dios tiene misericordia, ayuda a la persona y después ya, me olvido de Dios. Bueno, la historia bíblica en el caso del faraón nos cuenta que al final Dios derrotó al faraón. Al final Dios lo venció y el faraón fue obligado a hacer lo que Dios quería, liberar al pueblo hebreo de la esclavitud. Pero ya ves, no basta con pedir las oraciones de otros. La Biblia nos enseña que aunque pidas las oraciones de otros por ti, si no tienes una experiencia personal de salvación a través de Jesucristo,
estás eternamente perdido. Lo voy a decir otra vez. La Biblia nos enseña que aunque pidas que oren por ti cuando tienes problemas, si no tienes una experiencia personal de salvación a través de Jesucristo, estás eternamente perdido. Ya hemos visto, lo decíamos la meditación anterior, que el pecado nos separa de Dios y nos condena eternamente al infierno, y todos somos pecadores. Lo dice la Biblia, lo dice nuestra experiencia. No van a ser solamente las oraciones que pidamos por nuestra salud o por nuestros problemas o por nuestras preocupaciones lo que nos pueda salvar del pecado y de la condenación que nos toca. Como dijimos la semana pasada, lo vamos a repetir ahora. Nada de lo que nosotros hagamos, por bueno o religioso que parezca, nos puede salvar del pecado y sus consecuencias. Otra vez, nada de lo que nosotros hagamos, por bueno o religioso que parezca, nos puede salvar del pecado y sus consecuencias. Solo arrepentirnos de nuestros pecados y confiar en Jesucristo y en su obra en la cruz. Ninguna obra nuestra, la obra de Jesucristo en la cruz. ¿Cuál fue la obra de Jesucristo en la cruz? Que Él se entregó para morir allí en nuestro lugar. Tomó el lugar que merecíamos, el lugar que nos tocaba a nosotros, la condenación que nos tocaba a nosotros. Él se entregó para llevarla allí sobre sí en la cruz donde murió. Y así pagó el castigo que nos tocaba a nosotros, no a Él porque era inocente. Pagó el castigo que nos tocaba a nosotros para ahora ofrecernos el perdón y la vida eterna. ¿Ya lo has recibido tú? ¿Ya tienes la seguridad del perdón de tus pecados y de la vida eterna? Recuerda que, como hemos dicho varias veces ya, no importa a dónde tú pienses que vas, sino a dónde vas realmente. Y para ir al cielo y disfrutar de la vida eterna, primero tienes que tener tus pecados perdonados por Jesucristo el Salvador. ¿Ok? Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias por este día. Gracias por tu palabra. Gracias por lo que nos enseñas. Gracias por Jesucristo y la obra que Él hizo en la cruz para salvarnos. Gracias por la gran misericordia que mostraste a enviar a Jesucristo, Señor, para que fuera nuestro Salvador y para que obrara allí en la cruz nuestra salvación. Señor, te estoy pidiendo por la persona que está viéndonos o escuchándonos. No sabemos de sus problemas, de sus preocupaciones, de sus necesidades, pero igual te estamos pidiendo que le bendigas, que le ayudes, Señor. En medio de su situación, que allí pueda haber tu mano, tu misericordia en su vida. Pero especialmente si esa persona aún no ha recibido la salvación en Jesucristo, te estamos pidiendo que tú obres salvación en su vida, Señor. Ayúdala a entender cualquier cosa que aún no haya entendido. Y ayúdala a recibir con un corazón arrepentido, Señor, el perdón de sus pecados a través de Jesucristo. Gracias por amarnos y por proveer ese perdón. En el nombre de Jesús. Amén. El Señor te bendiga. Será hasta la próxima semana en que nos volvamos a encontrar en esta serie No te engañes.